Hola, chicos. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿me escuchan? Estaba en silencio. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ahí la escuchamos. Yo estoy rindiendo justo un práctico, así que la voy a escuchar nomás, ¿sí? Apago un cachito la cámara, puede ser, Sí, tranquilo. pero me escucho ahí. Bueno, chicos, somos de vuelta a poquitos, somos 10. Bueno, esperamos un minutito más. ¿Esta es la última clase? ¿Me parece? ¿O queda una más? No sé. ¿Cuándo es el parcial, Marcia, que te veo? ¿Alguien sabe cuándo es el parcial? 29, ok. Claro, ¿La semana que viene? O sea, ¿esta es la última clase, en teoría? queda una más ¿O no? el martes y una de repaso, dijo que iba a ser. Por eso, pero a mía, el de jueves es la última. Ah, sí, 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 suya es la última. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Bueno, cómo no. Bueno, chicos, hoy vamos a ver los dos atributos de la personalidad que faltan, que calculo que deben ser los únicos dos que les falta, que son domicilio y estado. ¿Ya vieron nombre ayer? Deben haber visto nombre, en principio. Ah, el jueves que viene es 22. Tenés razón. Tiene razón Saya. Queda una clase más. 22, claro, está bien, me queda una clase más. Me parecía medio raro que terminara con este tema, que era como en mitad de camino. Sí, bueno, excelente. Entonces me queda una clase más. Bueno, ayer vieron nombre, en teoría, y hoy vamos a ver domicilio y estado, que son los últimos dos atributos de la personalidad que les deben de faltar. ¿Se acuerdan todos los atributos de la personalidad? Es nombre, estado, patrimonio, nombre, estado, patrimonio, domicilio y capacidad, ¿sí? Son 5, así que hoy vamos a ver los dos últimos, que son, la verdad es que son sencillos, no es nada complejo, no hay ninguna complicación concreta. Hoy hay un señor que está preguntando si hoy hay cursada. Sí, hoy hay cursada, señor. Esperamos que se sume, que aparentemente está con intención de sumarse, y arrancamos con el tema. Es un tema sencillo, chicos, no hay mayor dificultad. ¿Sí? Bueno, sigue, ahí están. Bueno, no es un tema que contenga ninguna dificultad. Hola, Marcia. Ahora sí, perdón, Te saliste del no teléfono. podía hablar desde el teléfono, no sé por qué. No, no te preocupes, no te preocupes. No hace falta igual, Marcia. Yo hablo con los que veo la carita, pero si no es lo mismo. Si No, te está complica más perfecto, la es compu que el que... teléfono, No, no, es que aprendí la computadora y listo, pero en el teléfono no sé por qué no me deja entrar al micrófono. Ya está excelente. listo, por acá puede. Excelente. Bueno, chicos, entonces vamos a ver los dos últimos temas estos de atributos, los dos últimos atributos, y después tendremos la clase que viene, la semana que viene, que no me acuerdo qué será, pero evidentemente ya debe ser alguna cuestión de personas jurídicas, supongo, porque ya terminamos casi acá con esto. Hoy es unidad 12, faltan los derechos personalísimos. Bueno, capaz que toca algún tema de extinción de la persona humana la semana que viene. Bueno, veremos qué me toca. Hoy por lo pronto vamos a ver domicilio y estado. Bueno, chicos, domicilio lo encontramos en el código a partir del artículo 73 hasta el 78. Son poquitos artículos, es relativamente sencillo el tema del domicilio, y lo que ustedes tienen que saber es que el domicilio efectivamente es un atributo
que vincula a la persona espacialmente. Esto quiere decir, no especialmente, espacialmente de espacio. Esto quiere decir que lo sitúa en un determinado lugar a los fines del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Es necesario determinar el domicilio de una persona justamente para este ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones. Metodológicamente el código lo sitúa acá a partir del artículo 73. Este articulado, del 73 al 78, se refiere a las personas físicas, ¿sí? Porque las personas jurídicas, la persona humana, perdón, se dice ahora, ¿no? Las personas jurídicas tienen otro apartado en el cual habla del domicilio de las mismas, entonces esta parte es solo para las personas físicas, para la persona humana. Este atributo de la personalidad, que si bien es compartido con la persona jurídica también, el articulado este es exclusivo para la persona humana. La persona física, ya les digo, la persona jurídica, perdón, tiene la parte del domicilio en su lugar específico, digamos, en el que habla de personas jurídicas. Bueno. Claramente el domicilio, como ya les dije, sitúa a la persona en un lugar espacial, ¿sí? En un espacio físico concreto. Ahora, si bien es real que el efecto habitual del domicilio es situar a la persona físicamente en un lugar para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, hay casos en los que la ley asigna al domicilio otros objetivos o otras finalidades, más vale, ¿sí? Como, por ejemplo, el de establecer la competencia de un juzgado por el territorio, por el domicilio, o para determinar competencias. A ver, por ejemplo, ¿ya vieron lo de ausencia? ¿Las ausencias o no? ¿Simple ausencia o presunción de fallecimiento? No. Bueno, también el domicilio es utilizado en esas figuras que las van a ver más adelante en las próximas clases, seguramente, porque es antes de que empiece personas jurídicas. Van a ver que la ley toma el concepto de domicilio para establecer que una persona se ausenta del mismo y a partir de ahí organizar estos institutos que son como la simple ausencia o la presunción de fallecimiento. Entonces, el domicilio, además de situar a la persona en un lugar físico, también sirve para determinadas cuestiones más específicas, como ya les digo, el tema de establecer la presunción de fallecimiento, la simple ausencia, o por ejemplo, establecer el tema de la competencia territorial de los juzgados a intervenir en una causa concreta en la que la persona vaya a ser parte. No les hice PowerPoint, chicos, hoy, porque es un tema relativamente sencillo. ¿Sí? Bueno, clasificación, el domicilio, por supuesto, tiene una clasificación específica. Lo vamos a ir leyendo. Dice el 73, domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. ¿Sí? Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Este artículo lo que establece son dos tipos de domicilio real, ¿sí? El domicilio de la persona, concretamente la persona individual, que no ejerce una determinada industria o una determinada profesión, y el domicilio de la persona que ejerce industria o profesión, pero solo para las resoluciones que emanen o que emerjan de esa profesión que está ejerciendo. ¿Se entiende? Entonces, el domicilio real de la persona puede estar de alguna manera situado en dos lugares distintos. Uno es el domicilio real, que la persona donde va a ejercer sus derechos y obligaciones como individuo, y otro es el domicilio que establece la última parte del artículo 73, que es el que dice que esta persona va a poder tener otro domicilio más de donde se van a cumplir las obligaciones emergentes de esa industria o profesión que ejerza. ¿Sí? Entonces, el domicilio real, en este artículo 73, podríamos pensarlo como doble para las personas que tengan industria o profesión. ¿Sí? Bueno. Entonces, chicos, hay dos tipos de domicilio. A ver, la primera cuestión es un domicilio general. Domicilio general, dentro del domicilio general hay dos domicilios, el domicilio real, que es el del artículo 73, y el domicilio legal, que es el del artículo 74. El domicilio real es a elección de la persona. Yo puedo voluntariamente elegir dónde constituir mi domicilio porque vivo en ese lugar. Puedo elegir dónde quiero vivir. Ahora, el domicilio legal del 74 no podemos elegirlo de ninguna manera, sino que solamente está establecido en la ley. El artículo es el que establece
cuáles van a ser los domicilios de las personas que el mismo artículo enumera, ¿sí? Les digo, chicos, para los que no tienen el código a mano, domicilio legal, dice, el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, es una presunción juris tantum, ¿sí? Es una presunción que no admite prueba en contrario. La ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales son los funcionarios públicos, que tienen su domicilio en el lugar en el que deben cumplir sus funciones. Bueno, los militares, los transeúntes y las personas incapaces. ¿Qué surge de este artículo? Primera cuestión que necesito que entiendan qué es a ver si lo anoté acá. ¿Qué es una presunción juris tantum? ¿Ustedes saben lo que son las presunciones? Primera cuestión que necesito aclarar. ¿Alguien sabe qué es una presunción? Algo que da por hecho. Excelente. Excelente, Nicolás. ¿Y qué dos tipos de presunciones hay? Nicolás, a ver. Hay una presunción que se llama, no importa el nombre en latín, hay una presunción básicamente que admite prueba en contrario y otra presunción que no va a admitir prueba en contrario, ¿sí? Esta presunción, y según si admite o no prueba en contrario, es aún más fuerte en su función o más débil, ¿no es cierto? Si admite prueba en contrario, esta presunción la puedo hacer caer de alguna manera presentando prueba. Ahora, si es una presunción, como por ejemplo la del artículo 74, es una presunción que no admite prueba en contrario, con lo cual yo no voy a poder probar otra cosa distinta, ¿se entiende? Entonces yo, según el artículo 74, si entro en alguna de estas cuatro categorías, voy a tener domicilio legal en uno de esos lugares que establece el artículo. Y no voy a poder justificar, efectivamente, ofreciendo pruebas, que ese no era mi domicilio legal. Sí o sí es mi domicilio. Y les cuento, entonces. Primer domicilio legal que establece el artículo es lo de los funcionarios públicos. Dice, tiene su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Entonces, los funcionarios públicos tienen su domicilio legal establecido por el artículo 74 y del que no pueden zafar de ninguna manera en el lugar donde cumplen sus funciones, salvo que éstas fueran temporarias, ¿sí? Bueno, eso es bien sencillo. El inciso B dice, los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo estén prestando. Los militares, entonces, es la segunda categoría de personas que tiene, establecido por la ley, un domicilio legal. El cuarto, los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como las que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de residencia actual, ¿sí? Así establece el inciso C, el domicilio de las personas que tienen o una vida ambulante, o un ejercicio ambulante, o los que no tienen un domicilio conocido. Y lo establece en el lugar de su domicilio actual. Después van a ver que en el artículo 76 se repite esta clasificación, pero ahora vamos a ver bien qué significa, ¿sí? Y el último inciso dice, las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. ¿Sí? Acá estamos hablando de todo tipo de incapaces, no como en la última clase que habíamos dicho que eran distintos tipos de incapaces, por ejemplo, los menores, que los determinados o limitados en su capacidad, en este caso, tienen domicilio en el domicilio de sus representantes. Los niños tienen el domicilio legal en el domicilio de sus padres, ¿sí? O de sus representantes si no los tuvieran. Bueno, chicos, a ver por dónde voy. Bueno. Pregunta ahí, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Pero entonces el domicilio que le llaman domicilio legal de una empresa, por ejemplo, vendría a ser un domicilio real. Sí, señor. Mal técnicamente llamado legal, digamos. No es legal. No es legal. A ver, mucha confusión se genera con el domicilio legal, el que se constituye en un proceso judicial. ¿Vos hablas de eso, Nicolás? No, sigo cualquier empresa comercial que tiene un estatuto, lo que fuere, y fija un domicilio para su actividad comercial. No es domicilio legal. Es un domicilio real de la persona jurídica. Claro. Es el domicilio real de la persona jurídica. Real. Claro. Sí, señor. Sí.
Los únicos que tienen domicilio legal específicamente son los 4 incisos del artículo 74. Ese es el único domicilio legal que existe. ¿Sí? Que es una presunción cualquier que otra toma la persona ley no en tiene. función. Cualquier otra persona no tiene. Ahora, hay domicilios especiales, Marcia, ¿sí? Y hay veces que se constituye un domicilio especial y pareciera ser que es un domicilio legal porque en función de eso se establecen derechos y obligaciones a contestar en ese lugar. Pero a lo mejor es un domicilio constituido o un domicilio denunciado en un proceso, ¿sí? Solo el legal son esos incisos, 4 incisos del 74. Hay domicilios especiales. ¿Y el domicilio legal puede ser que esté pensado para estos 4 casos, ¿no? Por el hecho de una notificación? Vamos a suponer que un juez... Es que justamente, claro. es el justamente, lo que pasa es que justamente la ley utiliza o utiliza esta presunción para decir, bueno, estos 4 tipos de personas van a estar, a ver, bien notificados o ejerciendo sus derechos y sus obligaciones en estos domicilios que tienen establecidos sí o sí necesariamente. Domicilio legal, chicos, yo no lo puedo elegir, ¿sí? Están establecidos en el artículo 74 y no hay opciones. Yo no puedo, yo trabajo en la defensa pública, yo soy funcionario del Estado. Yo tengo mi domicilio legal en el despacho donde yo funciono, en la defensoría donde yo trabajo. No puedo elegir que el domicilio legal mío sea en mi casa. En mi casa es mi domicilio real. Yo tengo mi domicilio legal en la defensoría. ¿Sí? Lo mismo los militares y las personas que se desconoce su domicilio tienen el domicilio legal en el domicilio que viven actualmente. Y ahí a veces es la confusión. ¿Sí? Porque si yo desconozco el domicilio, tiene el domicilio legal donde vive en ese momento. ¿Lo ven que dice ahí? Dice los transeúntes o personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en lugar de la residencia actual. ¿Sí? A lo mejor el error genérico viene de la mano de ese inciso, ¿sí? Porque a lo mejor si yo no conozco el domicilio de una persona, el domicilio legal va a ser en el domicilio donde se encuentra en ese momento. ¿Sí? Marcia, ¿alguna pregunta? No, está claro. Bien. Bueno, el domicilio que nosotros identificamos como que funciona como atributo de la personalidad es el domicilio real, ¿sí? El domicilio general real. Ya les había dicho que el general se divide en real y legal. Este domicilio es el que nosotros identificamos como el que es efectivamente constitutivo del atributo de la personalidad. No los domicilios especiales que vamos a ver dentro de un rato, pero sí efectivamente. Este domicilio general tiene además 2 características, que es necesario y que es único. ¿Sí? El domicilio general. Ahora bien, además de los domicilios generales, de este domicilio general, hay tenemos también lo que se llama domicilios especiales. Y estos domicilios sí son contingentes, eventuales y voluntarios de la persona. O sea que pueden mutar, son transferibles y no formales y están en el artículo 75. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanen. Ese, a lo mejor muchas veces se confunde, como dijo Nicolás, con el domicilio legal, pero es un domicilio especial, ¿sí? No es el general, no forma parte del domicilio general, es un domicilio especial establecido en el artículo 75. Entonces, les repito, es un domicilio que, además de ser eventual y, digamos, voluntario, es contingencial también. La gente puede tener en un momento un determinado domicilio especial y eventualmente en algún otro momento cambiarlo, ¿sí? Entonces, es mutable y transferible por el artículo 75. Se habla, por ejemplo, el domicilio conyugal o convivencial también es un domicilio especial, más allá de que coincida eventualmente con el domicilio general, ¿sí? Pero también para determinadas cuestiones, por ejemplo, para fijar la competencia en el divorcio, también se va a tener el último domicilio conyugal como domicilio que establece la competencia del juzgado, y en ese caso se transforma ese domicilio general, normalmente general, en un domicilio especial también. Después
Después tenemos otro domicilio especial, es el domicilio constituido procesal, que es el que yo les nombraba hoy temprano. Cuando yo me presento en un proceso judicial, voy a constituir un domicilio. Ese domicilio se llama constituido o especial, que yo presento en el proceso, va a ser mi domicilio especial para ese motivo en particular, para esa cuestión en particular, ¿sí? Por eso, insisto, este domicilio es mutable, porque normalmente el domicilio constituido en un proceso coincide con el del abogado que yo elija. Eventualmente, si el día de mañana elijo otro abogado, mi domicilio especial va a variar en el próximo proceso y va a ser ese nuevo domicilio de mi abogado. ¿Se entiende? ¿Sí, Marcia? Excelente. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Domicilio contractual o convencional es el del 75, entonces ya se los dije. ¿Y qué más? A ver, bueno. Profe, una consulta. Muy como de más. ¿Sí? Acá donde leyó en el domicilio especial, también agrega de un domicilio electrónico, Sí. que sería como un mail. ¿Dónde lees lo del domicilio electrónico? Acá en el artículo 75, donde leyó lo de domicilio especial. Dice, las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de sus derechos y obligaciones que de él emanen. No Sí, leo y nada sigue. electrónico. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Sí, está bien. El domicilio electrónico también es el que se constituye en el juzgado. ¿Sí? También en los procesos judiciales tengo que constituir un domicilio electrónico. Tenía todo tachoneado. Sí, el domicilio electrónico es el domicilio que se constituye en un proceso judicial. ¿Sí? Ahí van a ser válidas también las notificaciones durante ese proceso. Este domicilio electrónico también es variable en función del abogado que yo tenga en ese momento. ¿Sí? Es un mail el domicilio electrónico. Sí, efectivamente. Gracias. ¿Ha tomado preponderancia el tema del domicilio electrónico, Marcia, en esta situación de pandemia? Porque las notificaciones o las situaciones que se notificaban antes de manera personal o por el intermedio del oficial de justicia o del oficial notificador, ahora durante mucho tiempo, e incluso ahora después, cuando se relajó un poquito la medida, sigue siendo en el domicilio electrónico una notificación válida. ¿Sí? Bien. Ahora ha tomado bastante preponderancia esa situación. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿qué más? Por favor. Bueno, a ver, ¿qué más, chicos? Bueno. En el artículo 76 hay una superposición para la mayoría de los autores con lo que dice el inciso C del 74. El artículo 76 dice, la persona cuyo domicilio no es conocido la tiene en el lugar donde se encuentra, y si este también se ignora, es el último domicilio conocido. A ver, hay una superposición. La primera parte del artículo 76 habla de un domicilio real. Y la última parte del artículo 76, al coincidir con el inciso C, está hablando de un domicilio legal. ¿Se entiende la superposición de las dos cosas? Repito, dice, la persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra. Eso es un domicilio real. ¿Sí? Si está, perdón, al revés, legal. Eso coincide con el inciso C. Y la segunda parte dice, y si este también se ignora, es el último domicilio conocido. Y ahí es un domicilio real y no legal. El artículo 76 mezcla las dos situaciones de domicilio. La primera parte coincide con el inciso C y establece un domicilio legal, y la segunda parte establece un domicilio real de la persona cuyo domicilio es ignorado. Es una redundancia este artículo, la primera parte, porque coincide con el 74. No tiene mucha lógica que esté escrito, pero bueno, eventualmente quedó. ¿Qué pasa con el cambio de domicilio, chicos? El artículo 77 es el que habla de la posibilidad de optar por un cambio de domicilio, y como yo les había dicho al principio de la clase, el cambio de domicilio es mutable o variable según la voluntad de la persona que lo ostenta, ¿no es cierto? Que ostenta ese atributo de la personalidad.
Como consecuencia tenemos el artículo 77 que dice que el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. Y el cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con el ánimo de permanecer en ella. O sea, la única circunstancia que me va a requerir este artículo para efectivizar el cambio de domicilio es mudarme a otro domicilio con la voluntad o con el ánimo de permanecer en ese nuevo domicilio como mi próximo lugar de residencia. ¿Sí? Entonces, ¿el domicilio es mutable, es variable, yo lo puedo cambiar? Sí, efectivamente lo puedo cambiar. No hace falta efectivizar el cambio de domicilio en el documento, por lo que leen en el artículo, porque me imaginaba la pregunta próxima, sino que se constituye específicamente el cambio de domicilio con la voluntad de mudarme a otro lugar, efectivamente realizar ese traslado y sostener la voluntad de mantenerme en un nuevo domicilio como mi residencia habitual. ¿Sí? ¿Se entiende? No es nada complejo, pero es bueno que lo sepan porque muchas veces se ha preguntado en los parciales si se puede realizar el cambio de domicilio y qué cuestiones hay que tener en cuenta, y la verdad es que lo que tenés que tener en cuenta es que tiene que efectivizarse el cambio de domicilio y tiene que haber un ánimo de permanecer en ese lugar, y ahí se configuran los dos instrumentos, los dos elementos que en la teoría clásica del domicilio estaban establecidos, que es el corpus y el animus, ¿sí? Que se traslada a la persona con el ánimo de permanecer en ese nuevo domicilio. ¿Sí? Bueno, ¿qué efectos tiene el domicilio o para qué se utiliza el domicilio más allá de para la ubicación espacial de la persona y para que ejerza sus derechos en ese lugar y cumpla sus obligaciones? Además de eso, de lo que ya venimos hablando, también el domicilio asigna la competencia territorial de los juzgados a intervenir. Dice el artículo 78, el domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia. ¿Saben lo que es la prórroga de la competencia? ¿Marcia? No. ¿Nicolás sabe? La veo a Claudia también. Claudia, ¿Estás haciendo? Extender. Claudia sabe más. Extender la competencia. No, señor, no es extender, no es prorrogar un plazo. Podría haber sido, pero no. Pero trasladarle la competencia a otro juez. Claudia seguramente sabe. Sí, señor, es trasladar la competencia. ¿Claudia sabe o no sabe? Claudia es profesora de algo, porque veo Sarmiento, Claudia, profe, me quedé ahí. ¿De qué das clases, Claudia? No me habla, Claudia. Ah, sí. Sí, te hablo. En realidad soy licenciada en Ciencias de la Educación. ¡Buah! Muy bien. Muy bien, Claudia. Nada. Había una licenciada en Ciencias de la Educación que nos daba clases a nosotros en la facultad, que era la hija de Horacio Garabuso. Pero debe ser una señora grande ya, vos sos mucho más joven, Claudia. Bueno, cuestión que la prórroga de la competencia, como bien dijo Nicolás en la segunda oportunidad, es trasladar la competencia de un lugar a otro, ¿sí? Supongamos que yo vivo acá, en Mar del Plata, en la casa donde vivo, y realizo un contrato de locación en Buenos Aires, ¿sí? Puedo convenir con la parte con la que contrato, prorrogar la competencia a los juzgados de Capital Federal. ¿Se entiende? Yo puedo elegir eventualmente, en un convenio, trasladar la competencia de mis juzgados originarios, que serían acá en Mar del Plata, a un juzgado a lo mejor en Buenos Aires o en Córdoba o donde fuera que sea. ¿Sí? Eso se llama prórroga de competencia. El artículo dice, entonces, la elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia. Si yo elijo un domicilio, en Córdoba voy a prorrogar la competencia hacia Córdoba en cuestión de la intervención de los juzgados que me tocarían naturalmente, que serían los de Mar del Plata. Bueno, chicos, eso es todo lo de domicilio, es muy sencillo lo de domicilio. ¿Les quedó alguna duda? ¿Y dónde está? La prórroga de competencia la hago sobre el domicilio real, no sobre el legal.
cuando yo, sobre el domicilio real, sí señora, sí, o sea, tengo mi domicilio real, que sería Cámara del Plata, y puedo prorrogar la competencia en los tribunales de Córdoba. Sí, ¿Eso es, Claudia? sí. Perfecto. Decime, Nicolás. ¿Dónde está penado o sancionado, digamos, si yo no hago, si omito, por ejemplo, que alguien omita el cambio de domicilio? ¿Dónde está regulado? ¿Cómo que omita? ¿Que omita qué quiere decir? Y por ahí, a propósito, vamos a suponer que estoy en un proceso judicial y me Y no quiero mudo dar a mi otro. domicilio. ¿Eh? ¿Y no quiero dar mi domicilio? Claro, correcto, eso. ¿Dónde está penado? Yo te tengo que demandar a vos, Nicolás, y vos te negás a decirme dónde vivís. Sí, o me cambio, me voy y no brindo mi domicilio. Bueno, y entonces, con lo que vimos hoy, ¿dónde sería tu domicilio, Nicolás? Sería pero no el tengo legal, el legal, tal. en la opción C. La opción C de codomicilio a ver, el domicilio fiscal es un domicilio especial, Claudia, también. ¿Sí? Es otra cosa. Es para mis obligaciones fiscales. No, El decía último procesal. domicilio conocido, dice acá los chicos. No, Bien. supongamos esta situación, Claudia. Yo no tengo que demandar a Nicolás, ¿sí? Él me quedó en pagar un dinero y no me lo pagó, ¿sí? Y yo lo tengo ubicado de acá. Un día nos encontramos en la facultad y él me dijo, che, necesito unos mangos, qué sé yo. Sé sí, te lo presto, pero firmame este pagaré. ¿Sí? El día de mañana, cuando se vence el pagaré, Nicolás no me lo paga. Y yo no sé dónde vive Nicolás. Entonces le tengo que iniciar un juicio. ¿Cómo hago? Claro, no se ¿De qué me constituye el agarro? proceso. No hay procesal constituido. Primero, si yo soy actora, yo inicio el juicio, ¿no? Y tengo que decir un domicilio de Nicolás, se va a llamar domicilio denunciado. Yo denuncio el domicilio del demandado. El constituido es el mío, el que presento, el que constituyo voluntariamente. Después Nicolás, cuando se presente contestando demanda, va a constituir su domicilio. O sea, el denunciado ya va a quedar de lado y va a pasar a ser oportuno utilizar el domicilio constituido de Nicolás porque ya contestó demanda. Pero estamos en esta circunstancia que yo, Nicolás, no sé dónde está. O sea, sabía que vivía ahí a la vuelta de la facultad, pero no sabía más nada. ¿Dónde lo voy a notificar? ¿Cómo? En el artículo 76, en el último conocido. Mezcla puede ser mezcla del 74 inciso C o del 76, ¿sí? Cualquiera de las dos circunstancias. ¿Se acuerdan? Personas de ejercicio ambulante como los que no tienen domicilio conocido y se mezcla con el 76 de domicilio ignorado. Entonces lo puedo notificar o en el último domicilio que tenga conocido de Nicolás, si es que lo tengo, ¿sí? O lo puedo notificar cuando lo engancho en la facultad cursando. Porque dice en el lugar donde se encuentre. El C dice que lo tienen en su residencia actual, y si vos no conocés la residencia actual, ahí por vas eso, al último lugar. En su residencia actual es en el lugar donde se encuentre. Donde esté. Claro, exacto. ¿Ves que dice el 76? La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentre. Si yo supiera pero que para eso lo tenés que vivía encontrar. en un momento a la vuelta de la facultad. Ay, sí, y sí. Lamentablemente sí, porque si no, no le puedo iniciar un juicio a alguien que no puedo encontrarlo ni siquiera circunstancialmente. ¿Se entiende? ¿Y eso no se puede hacer buscando con el nombre de la persona? Bueno, pero ahí ¿qué te va a saltar? A lo mejor el último domicilio conocido, y entonces vamos al C. Ah. Doctora. Sí, señor. Le hago una pregunta. Yo lo puedo notificar en el último domicilio, o sea, en el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo lo notifico? O sea, yo lo tengo que notificar de una demanda, ¿verdad? Sí. O sea, que le estoy iniciando una demanda. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo se haría? Te cuento, Gustavo. Te cuento. ¿Por qué no? Me alegra que preguntes algo práctico. La función es esta.
yo inicio una demanda, Gustavo, inicio una demanda del reclamo este que le tengo que hacer a Nicolás. Sí. Le digo al juez que le presté la plata y que él me firmó este pagaré y que lo presento el pagaré, desconozco el domicilio, entonces, pero lo pido que se notifique en el lugar donde se encuentra. Entonces, va a ir un oficial, yo tengo que denunciar el lugar donde se encuentra, porque es mi interés, entonces va a ir un oficial notificador, un oficial de justicia, a la facultad, se va a parar en la puerta y cuando lo enganche Nicolás en la puerta, va el oficial del notificador y le va a decir, señor Nicolás, le iniciaron este proceso, le entrego la cédula de notificación. ¿Se entiende, Gustavo? Sí, se entiende, pero bueno, no sé si en la práctica sucede de esa manera. O sea, yo les voy a contar lo que les cuento siempre a los chicos en la cursada. Yo no creo que se acuerden, muchos, la mayoría, los que son más chicos. Ahora miro, Saya, a ver lo que preguntaste porque se me borró y ahora voy. Espérame que llego con esta explicación. A ver, es decir, que si no se conoce el domicilio, se notifica en el último lugar visto, en el último lugar, el último domicilio que tenga certificado. Digamos, yo puedo pedir un informe a RERAPER, al Registro Nacional de las Personas, y ellos me van a informar cuál fue el último domicilio de Nicolás. Ahí lo puedo notificar, si desconozco el domicilio actual, ¿sí? Y si no, lo puedo notificar en el lugar donde se encuentre. A ver, yo les cuento esta historia, chicos, que no es una historia que yo inventé, sino que es una historia que salió en la tele. Yo no creo que ustedes se acuerden, pero hubo una situación que fue muy bizarra, pero efectivamente es muy útil para esta circunstancia. Había una vedette que estaba casada o en convivencia con un juez hace unos años. Yo ahora me voy a acordar el nombre, chicos, y lo van a buscar al video ese porque fue buenísimo. Resulta que este señor le había iniciado le había hecho una denuncia por violencia familiar y le había pedido una restricción perimetral, no podía acercarse al señor. Y no tenía dónde notificarlo porque la señora se había venido a vivir a Cámara del Plata por la temporada y el señor no sabía dónde se encontraba efectivamente en ese momento. Ya me voy a acordar el nombre de la chica. Cuestión que le notificaron la restricción de acercamiento, el oficial de justicia le notificó la restricción de acercamiento en el playón del Torreón cuando le estaban haciendo una nota a la chica. Y por supuesto, fue todo un escándalo, se desmayó y ahora no me voy a acordar cómo se llamaba, pero ya me voy a acordar cómo se llamaba y se los voy a contar para que lo busquen. Le notificaron su restricción de acercamiento en el playón del Torreón del Monje mientras le estaba haciendo una nota en Intrusos, en vivo. Sí, fue reconocido. Así que esto, eventualmente... ¿Quién se acuerda? No sé quién Claudia es. se acuerda. Yo me acuerdo del caso, pero no me acuerdo de la persona. Sí me acuerdo de haberlo visto. Marcia se acuerda también, y Gustavo. Bueno, se acuerdan varios, son bastante viejos. Marcia parece muy joven, pero veo que es más grandecita de lo que parece. Sí, ya no me acuerdo cómo se llamaba la chica, la tendría que haber anotado, porque fue buenísimo, porque fue en vivo una notificación con domicilio desconocido. ¿Sí? Entonces, funciona de esa manera. ¿Es muy complejo? Sí, es muy complejo. ¿Es poco habitual? Sí, también. No pasa casi nunca. Claudia, si era lo que ibas a preguntar. Pero bueno. En las películas norteamericanas suele verse la persona que se acerca con un sobre y le dice, queda usted notificado. Claro que sí. En la calle, afuera del trabajo. Es la misma notificación. Sí, sí. Es muy televisiva la notificación, pero bueno, efectivamente funciona. ¿Cómo se llamaba, Marcia? Alicia Barbasola, ¿puede ser? La busqué. Sí, señora, exacto. Alicia Barbasola. Sí, acá está en... Exactamente. Búsquenlo, chicos. Bueno, pero le notificaron, ¿se acuerdan? ¿Vos te acordás, Marcia, que le notificaron en vivo, en el programa, en el medio de la nota, le notificaron y ella se desmayó? Fue todo un tema. Fue hermoso todo. Sí, todo, divino. A ver si se ve. Divino. Pero bueno, ahí tienen, miren, ahí está. Hermosa Alicia. Era una bomba. Ahí está desmayada. Y en su desmayo dijo un montón de barbaridades. Yo me recuerdo porque fue muy divertido. En el desmayo dijo un montón de barbaridades. Y su ex pareja era un juez de Capital Federal. Y bueno, aprovechó la oportunidad. Creo que le notificaban que estaba violando la restricción de acercamiento porque el señor también estaba en el Torreón del Monje tomándose un cafecito. Y ella estaba
dando una nota en ese lugar. Pero bueno, fue algo así. Cuestión es que fue una notificación por el 75, perdón, no por el 76 o por el inciso C del 74, pero efectivamente fue todo en vivo y pueden ver la alegría que tuvo Alicia Barbasola cuando le notificaron de la resolución judicial. Bueno, ¿se entiende, Nicolás? Yo sé que es complejo, no es tan sencillo, es medio cinematográfico, pero efectivamente puede funcionar eventualmente como está visto en ese episodio de la señora Alicia. Bueno, ¿queda alguna otra duda con relación a domicilio, chicos? No, excelente. Ahora vamos a ver lo que se llama Estado. ¿Sí? Estado civil se le suele decir eventualmente, pero en definitiva es Estado. Estado es el último de los atributos de la persona, y esto sí vale la pena confirmarlo, o decírselo, o recordárselo. Es el único Estado que es solo de la persona humana. Las personas jurídicas no tienen Estado, porque el Estado es la situación que ocupa una persona en determinado conglomerado. Puede ser o en la sociedad o en una familia, pero efectivamente está relacionado el Estado con la persona física, la persona humana, y no con la persona jurídica. La persona jurídica no tiene este atributo de la personalidad. Es el único atributo de la personalidad que no es compartido por los dos tipos de personas que establece nuestra legislación. Solo la persona humana tiene este atributo de la personalidad que se llama Estado con minúscula. No es Estado con mayúscula como el Estado territorial, ¿sí? Es Estado con minúscula, ¿sí? Bueno, a ver, me anoté acá unas cosas para ir prolija con la clase. Bueno, el Estado es una categoría de la persona ligada a los grupos orgánicos dentro de los que se desarrolla su actividad o su vida. En términos generales, dentro de la familia o dentro del Estado, con mayúscula en este caso, ¿sí? Ya les dije que solo las personas físicas o humanas son las que tienen este atributo de la personalidad, y el Estado es la posibilidad de ejercer derechos derivados de este atributo concreto, por ejemplo, del estado matrimonial o del estado convivencial, por ejemplo, ejercer derechos con relación a los efectos sucesorios, con relación a los reclamos alimentarios, ¿sí? Las cuestiones de nombre de la persona también están relacionados con su estado, porque el estado es el que posiciona a la persona dentro de un vínculo familiar, dentro de un grupo familiar. Como consecuencia de mi estado de hija, yo puedo reclamar mi derecho al nombre o mi filiación contra mi padre eventualmente, o mi reconocimiento contra mi padre si no me hubiese reconocido. Si el día de mañana yo muero y mis hijos están reconocidos como hijos, tienen estado de hijos, pueden reclamar sus derechos sucesorios, ¿sí? Entonces, el Estado es lo que le da la posibilidad a la persona de ejercer derechos dentro de un vínculo familiar o de un Estado concreto, ¿sí? ¿En qué más les artículos anoté? está más o menos? ¿Sabe? Ya vamos. El Estado, en realidad, está diseminado en el código, es una elaboración una elaboración de los autores jurídicos, digamos, pero, sin embargo, sí tiene aplicación en distintos artículos del código que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Primero anoté acá el 295, inciso 2. Se entiende de todas maneras cómo es, ¿no? Ya voy, que lo tenía anotado acá. Dice, cualquier cosa anoté. Inciso D, perdón. Dice, testigos, bueno, no, esperen, esas son las prohibiciones, espérenme que me desbandé. El Estado, entonces, queda claro cómo funciona. El Estado es una situación concreta de una persona dentro de un grupo familiar. Yo tengo mi estado de hijo, tengo mi estado de madre, eventualmente, y mi estado de cónyuge si estuviese casado. Y como consecuencia de todos esos estados, yo puedo reclamar derechos que derivan de esa situación
de la persona vinculada con otro. El Estado es recíproco, es el único atributo de la personalidad que es recíproco, ¿sí? Yo soy hija porque tengo padre y madre, y soy madre porque tengo un hijo, ¿sí? Entonces el Estado funciona de manera recíproca entre dos miembros de un mismo grupo. ¿Estamos bien? Ese Estado, además de permitir que yo reclame derechos, eventualmente, también me impone prohibiciones en situaciones de vinculación con determinada familia. ¿Sí? Por eso me había notado el 295, inciso D, que dice, testigos inhábiles no pueden ser testigos en instrumentos públicos, el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, por consanguinidad, y segundo, por afinidad. La situación de tener el estado de cónyuge eventualmente del oficial público hace que yo no pueda participar en la celebración de un instrumento, ¿sí? Entonces, el Estado, además de dar atribuciones o derechos, también genera prohibiciones para determinadas circunstancias de la relación jurídica. Por ejemplo, el 1002, que es la imposibilidad de los cónyuges de contratar. ¿Sí? Espérenme que llego, ya les leo. Llego más, acá. 1002 dice, inhabilidades especiales no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto a los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. ¿Sí? No pueden celebrar contratos, básicamente es lo que dice el 102, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Es una imposibilidad de actuar, una imposibilidad de hecho. Eso es una incapacidad de hecho, eventualmente, por una situación o una posesión de Estado, una situación de Estado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo funciona el Estado? Hay una circunstancia que el Estado, por supuesto, yo tengo título de Estado, ¿no es cierto? Yo soy hija porque tengo una partida de nacimiento que dice que soy hija de mi papá y de mi mamá, ¿no? Y mis hijos tienen ese Estado por un título que les otorga ese Estado, que dicen que son mis hijos, ¿sí? Ese título es la partida de nacimiento, o la partida de matrimonio, eventualmente del casamiento, o la inscripción de la convivencia en el registro de las uniones convivenciales, ¿sí? Todos esos papeles, digamos, le dan fuerza a mi Estado, me dan un título de Estado. Yo tengo un Estado porque me baso, tiene consolidación en un título concreto en papel, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, hay situaciones en las cuales yo no tengo el título, pero sin embargo tengo lo que se llama posesión de Estado, ¿sí? La posesión de Estado es gozar de los beneficios de un determinado estado de familia sin tener el título que me avale en esa posesión, en ese estado concreto. Eso se llama posesión de Estado. La posesión de Estado, chicos, no es muy valiosa en términos jurídicos, sin embargo, hay determinados artículos del Código que la traen a colación, la reflotan y efectivamente hacen que tengan valor la posesión de Estado, no el título, insisto, no el Estado concretamente, sino esto que llamamos posesión de Estado, que es gozar de determinada situación dentro de una familia sin tener el título que me avale en esa posición, ¿sí? Eso es lo que se llama posesión de Estado. Pareciera como una... A ver, antes teníamos posesión de Estado de cónyuge, que era la convivencia, el concubinato que se llamaba antes, ¿se entiende? No eran marido y mujer, no eran cónyuges, no estaban casados, sin embargo tenía la posesión de Estado de cónyuge, ¿sí? Gozaba de los beneficios de un cierto estado de familia sin tener el título que me avale en ese estado, digamos, ¿sí? Hoy en día la convivencia está legislada y efectivamente tengo que registrarla para poder hacerla valer eventualmente, pero sin embargo hay algunas situaciones que establece el Código en las que todavía perdura la posesión de Estado para determinadas cuestiones que ahora ya les paso a contar para que sepan y tengan referencia. 4.23, estas los marqué, chicos, para no perder tiempo. Dice, habla de la prueba del matrimonio, ¿no? El artículo. Dice,
regla general, excepciones. Posesión de Estado. El matrimonio se prueba con el acta de su celebración. ¿Sí? Su testimonio, copia o certificado con la libreta de familia expedido por el registro de capacidad de las personas. ¿Eso qué es? Esa primera parte. Dice, el matrimonio se prueba por el acta de su celebración, Claudia. Título. El título, sí señora. La primera parte, el 243, es el título de estado de matrimonio. ¿Sí? Sin embargo, en el tercer párrafo dice, la posesión de estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. ¿Sí? La posesión de estado, digamos, la convivencia no habilita, dice, a reclamar, no es prueba suficiente ni establece el estado de casados, ni habilita a reclamar los efectos civiles del matrimonio. La convivencia no es lo mismo que el matrimonio. Sin embargo, en el párrafo cuarto que sigue a este, Claudia, dice, si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no pueden ser alegadas contra la existencia del matrimonio. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque vos me dirás, Claudia, que te veo ahí la carita, si hay acta de matrimonio, ¿para qué quiero la posesión de Estado? ¿No es cierto? Sería como redundante. Yo tengo el título que me dice que soy el cónyuge de determinada persona, ¿para qué quiero la posesión de Estado? Sin embargo, en la segunda parte del párrafo dice, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acta de celebración del matrimonio, quiere decir que ese acta de matrimonio es inválida, ¿sí? Si yo no observo las formas, el acta de matrimonio es un acto formal que requiere determinadas formas para hacer efectivamente un acta de matrimonio. En ese caso, si el acta de matrimonio adolece en la forma, carece de un vicio, o padece de un vicio en la forma, ese acta de matrimonio es nula. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo ese acta de matrimonio nula más posesión de Estado, en ese caso me dice, no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio, la nulidad del acta. ¿Se entiende? ¿Se llega a entender, Marcia, o es muy complejo? No entendí. No entendimos, A te ver. vi la carita, te veo la cara. A ver, Esto es así, Marcia. Yo tengo un acta de matrimonio, yo voy al registro con mi pareja y decido que nos vamos a casar. ¿Sí? Vamos, todo divino, hacemos la ceremonia, qué sé yo, en época de no pandemia, van todos, firmamos, firma la jueza de registro, firma mi pareja, firmo yo, nos vamos. ¿Sí? Nos fuimos. Ese acta de matrimonio tiene un vicio en la forma, porque el acta de matrimonio tiene que estar suscripta también por 2 testigos. ¿Sí? Si no tiene los testigos, ese acta de matrimonio es nula. ¿Se entiende? Sí. O sea, no hay matrimonio. Si el acta de matrimonio, el título es nulo, no hay el estado que yo pretendo. Me fui a mi casa, nunca nos dimos cuenta, ¿sí? Convivimos 10 años. El día de mañana yo me separo y digo, ¿sabes qué? Le voy a reclamar por el divorcio, le voy a reclamar lo que me corresponde. La compensación económica le voy a reclamar. Entonces le presento al juez el acta de matrimonio. Y el juez me va a decir, este acta de matrimonio es nula. ¿Sí? Entonces no hay matrimonio, no tengo nada para reclamar. Sin embargo, el artículo en su última parte me da una chance más. Me dice, ojo, porque si tenés ese acta de matrimonio que no sirve para nada, más la posesión de estado de cónyuge, o sea, el haber convivido con esa persona X años, entonces sí me habilita. Dice, ¿por qué? Entonces yo no puedo alegar la inexistencia del matrimonio. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo tengo las dos cosas, el título nulo, más posesión de Estado, yo no puedo, nadie puede, mi ex pareja, mi ex marido, no puede decir el acta de matrimonio es nula. Sirve como una prueba para que no se pueda negar. Por posesión de Estado. De alguna manera la posesión de Estado salva el error formal del acta de matrimonio. ¿Sí? Sí. Sin embargo, si yo salgo del registro y me doy cuenta en el momento y no tengo ni media hora de posesión de estado de cónyuge, en ese caso el acta de matrimonio es inválida, es nula. ¿Sí? Tengo que sumar las dos cosas. Un acta de matrimonio nula, inválida, y la posesión de estado.
de cónyuge, digamos. Entonces, en ese caso, nadie puede decir que el acta de matrimonio, no puede alegar la otra parte que el acta de matrimonio es nula. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Sí, y hay un tiempo mínimo que vos debas tener de convivencia como para que sirva. No dice nada. No dice nada. Así Dice, hayan leo de sido vuelta. 5 días, vos Si podés existe probar. acta de matrimonio, no importa. El tema es que mi compensación económica por 5 días va a ser poquita. Entonces me va a servir para poco. Pero efectivamente va por otro lado, digamos, ¿sí? Dice, si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no pueden ser alegadas contra la existencia del matrimonio. Entonces, mi ex cónyuge no puede decir ese acta de matrimonio es nula porque se salvó de alguna manera esa nulidad con la convivencia, con la posesión de estado de cónyuge, para decirlo bien. El problema se generaría cuando cuando el reclamo tiene que ver con ejercer derechos sucesorios. No dice nada. No dice en qué caso sí esto es válido. No, lo pensaba en función de lo que dice Marcia, que está 5 días, luego se separa y a los 10 años la persona... Ahí sirve. Ahí sirve. Ahí, aunque no hay posesión de Estado, pero el acta de matrimonio es nula y no va a tener derecho No, Marcia, no, perdón, Claudia, sí hay posesión de Estado, porque no dice cuánto tiempo de posesión de Estado. Si son 5 días, son 5 días. Si son 2 horas, capaz que hasta sirve. Ahora, si yo salí del registro y me di cuenta en el momento, y ahí efectivamente no va a servir. ¿Sí? Si yo ahí pretendo reclamar mis derechos, a ver, es una cuestión a evaluar, por supuesto. ¿Sí? El juez va a determinar efectivamente si me termina sirviendo o no, porque no es todo, no ponemos todos los hechos y de repente sale la sentencia. ¿Sí? Habrá cuestiones que son más ponderadas que otras. Si yo llevo 10 días de casada con esta circunstancia particular, a lo mejor el juez me da derechos sucesorios. ¿Sí? A lo mejor si llevo 2 días me dice, no, mirá, la verdad que el acta de matrimonio es nula y a vos no te alcanza esta posesión de Estado para sucederlo. Pero bueno, será cuestión de evaluar. Pero efectivamente acá nos dice plazos. ¿Sí? Bien. Dice acta nula, acta viciada, o acta con problemas en las formalidades, más posesión de Estado y ahí no hay acta inválida. ¿Sí? Bien. Tengo más casos. 584. Sí, Nicolás. En el párrafo de arriba dice la posesión de Estado por sí sola, es decir, que no hay acta de matrimonio, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados, ¿no? Sí. Pero ¿y si eso ya está regulado a la convivencia? Es como redundante ese párrafo, ¿o no? La convivencia, primero que hay un plazo, y segundo que hay un registro convivencial. Para que sea válida la convivencia, tiene que estar registrada, en el registro civil hay un registro convivencial. Vos tenés que ir con tu pareja y anotarte en ese registro convivencial. ¿Sí? El solo hecho de la convivencia no habilita nada según lo que dice el artículo que estábamos leyendo, el 423. ¿Sí? ¿Estamos? Excelente. Bueno, entonces, 584. 584, sí. Esperen que marqué otro anterior al 584. A ver, déjenme ver. Sí, acá. 573. El reconocimiento, estamos hablando de determinación de filiación extramatrimonial. Determinación de filiación extramatrimonial. Quiere decir un niño que reclama su filiación que nació fuera de un matrimonio. ¿Sí? Bueno, dice, el 573 habla de el carácter del reconocimiento de la filiación. El reconocimiento es irrevocable. No puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo. Quiere decir que cuando un padre reconoce a un niño, no puede estar sujeto a modalidades, quiere decir a condiciones, ¿sí? Ni requiere aceptación del niño para que ese niño pase a ser hijo de ese padre reconocido. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, eso es fácil. ¿Sí? Nicolás tiene una nena que pasó recién por ahí atrás, y él fue al registro y reconoció a su hija. ¿Sí? Ahí terminó la historia.
¿sí? Dice, sin embargo, el párrafo que sigue, el reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula. El reconocimiento informal, no el reconocimiento en el registro, la manifestación del reconocimiento. Ni los demás ascendientes de una ama, excepto que haya habido posesión de estado de hijo. Y en este caso, la situación de haber hecho un reconocimiento de ese niño como hijo, si además hubo posesión de estado, así en ese caso sirve como si hubiese sido un reconocimiento expreso, como el que hizo Nicolás cuando fue al registro. ¿Se entiende? Por supuesto que ese reconocimiento más posesión de estado puede ser desvirtuado por el ADN, y entonces en ese caso cae esa utilidad de la posesión de estado, no sirve de nada, ¿sí? Pero bueno, está establecido en el código, en el artículo. 584, ahora sí. La posesión de estado debidamente acreditada en el juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo biológico. Es la misma cosa que el artículo anterior, ¿sí? La posesión de estado debidamente acreditada en el juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento. Si yo lo otro era reconocimiento, y esto es posesión de estado sola, pero que la acredita en un proceso judicial. Si yo logro acreditar la posesión de estado en un proceso judicial, más allá que no haya reconocimiento del padre, funciona igual como nexo biológico, como prueba de la filiación, salvo que se pueda desvirtuar por el nexo biológico, salvo la prueba de ADN, básicamente. En las dos circunstancias, esta posesión de estado que empieza siendo útil, termina no siendo tan útil, efectivamente, si se puede realizar el ADN. Habrá circunstancias en las que no se puede realizar el ADN, y entonces, por el juego de estos artículos, el niño que no tiene un reconocimiento expreso hecho por su papá, pero que sí se puede probar la posesión de estado en un proceso, pasa a ser reconocido como hijo del señor. ¿Sí? La negación del ADN, puede ser o no. No negación, una persona fallecida, Ah. ¿sí? Dice, la negación del ADN, lo que vos decís, Nicolás, es lo de Maradona, que se negó a hacerse el ADN. Justo se me ocurrió un caso O eventualmente de una situación parecida. Claro, sí, o que alguien se niegue a hacerse el ADN. Puede ser, claro. pero tiene que haber, además de eso, posesión de estado, que no es lo mismo que lo que pasó en el caso de Maradona. Traigo evaluación esto porque es un caso conocido, pero sí, en el caso de los chicos de Maradona, el padre se negó a hacerse el ADN, pero no había posesión de estado para sumarle. Claramente no había posesión de estado, ni mucho menos, ¿sí? Ni un reconocimiento tampoco, porque él los ha negado sistemáticamente a los niños. Entonces, en ese caso, lo que el juez tomó es la negativa a hacerse la extracción de sangre para el ADN como una presunción en su contra, ¿sí? Y por supuesto que estas madres, como por ejemplo la del nene de Italia, que el nene ya es grancito, pero bueno, la de Diego Junior, la madre tiene que haber probado, además, el vínculo de ella y Diego durante el periodo de gestación de la criatura, porque solamente con la negativa del ADN no funciona. Hay que probar además otras cosas, ¿sí? Pero básicamente, en el caso de la negativa al ADN, lo que el juez toma es esta negativa como una presunción en contra del que se niega, básicamente. Sumado a otras pruebas, hacen una sentencia en contra, básicamente, ¿sí? Bueno, a ver, 1190. 1190. 1190, acá estamos. Constitución de la locación. Si la cosa locada del inmueble o material, espérenme que encuentro dónde. Acá. Dice, continuador de la locación. Estamos hablando de locación. Locación es un alquiler, chicos, por las dudas, ¿sí? Dice continuación de la locación. Si la cosa locada es inmueble, o sea, si la cosa alquilada es un inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locador ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento.
¿Se entiende? Si yo estoy alquilando un inmueble y yo lo abandono o fallezco y hay una persona viviendo en el inmueble como si fuera familiar mío, esa locación puede continuar en cabeza de esa otra persona por el solo hecho, como dice acá, porque lo habite y acredite haber recibido el locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. Quiere decir, yo vivo sola, ¿sí? Y tengo una amiga que tiene un niño que me lo deja en mi casa muchas veces y el niño vive como si fuese un sobrino mío, ¿sí? Si yo estoy alquilando un inmueble y el día de mañana muero o abandono el inmueble, ese niño con ostensible trato de familia puede quedarse en el inmueble alquilándolo, no se lo va a quedar como dueño, se va a quedar alquilando, tiene derecho a poder continuar la locación hasta tanto se vence el contrato. ¿Se entiende? Ese es otro caso en el que la posesión de Estado también es útil o sirve para algo. Lo más común, lo más conocido también son los derechos previsionales de los convivientes, ¿sí? Ahí, en ese caso, el conviviente tiene derecho a la pensión, por ejemplo, si su conviviente fallece. Eso está en la ley 23.226 o 23.570, ¿sí? Y por último, anoté acá el 1741. Lo de los derechos de las asistenciales ya lo conocían, eso me imagino que se sabe, ¿no? Nicolás. Sí. ¿Dos? Los derechos previsionales, lo que dije recién de la 23.226 y la 23.570. También los derechos de obras sociales, digamos, como es de salud. Es lo mismo, derechos previsionales, sí, exactamente. Es todo lo mismo, sí. La pensión, la obra social y todas estas cuestiones son derechos previsionales que están amparados en la posesión de Estado. Y el 1740, como les había dicho recién, es más complejo, pero de todas maneras, bueno, olvídense del 1740 porque habla de la reparación plena de daño irreversible y es complejo, no lo van a entender demasiado y no quiero complicarlos a último momento. Olvídense de ese, pero con esos ejemplos anteriores de posesión de Estado y la utilidad que tiene, ya estamos suficientes. ¿Quedó alguna duda? No, parece que no. Claudia se me fue. ¿Pero los demás no tienen dudas? Sasha, ¿te quedó alguna duda? ¿Que vos alguna cosa preguntaste? Creo que no. No, no, profe, ok, Sasha, genial. Bueno, chicos, si no les ha quedado duda, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que tengan buen fin de semana y descansen y disfruten que va a estar un fin de semana lindo. Gracias. Gracias, Chao, chicos. hasta el jueves. Chao, chao. Hasta el jueves que viene.